Soy terapeuta ocupacional y trabajo en la unidad de quemados del Hospital Simón Bolívar en Bogotá, Colombia, y soy directora de Nueva Piel Terapia Ocupacional. Es un centro especializado privado para la rehabilitación ambulatoria de los pacientes con quemaduras. El día de hoy vengo a presentarles el uso del vendaje neuromuscular para quemaduras en cara. Y vamos a dar un inicio o un breve repaso de qué son las quemaduras faciales, que son consideradas como las quemaduras en zonas especiales por su potencial de secuela estética y funcional, y también por ese riesgo de lesión inhalatoria y obviamente que expone al paciente inminentemente a la muerte. La pérdida de esa integridad anatómica lleva a una disrupción o a una interrupción de las unidades estéticas de la cara. El daño en la piel, el edema, también pueden llevar a una deformidad duradera y permanente en el individuo. Las cicatrices se vuelven deformantes, hay pérdida de la funcionalidad y hay secuelas psicológicas por la pérdida de la autoestima, sabiendo que la cara es el segmento corporal que nos da esa identidad como seres humanos. La movilidad de la piel es casi nula en la nariz y en las orejas, y es muy baja en la frente. En la movilidad alta la observamos a nivel de los músculos orbiculares, a nivel de los músculos del párpado y a nivel de los labios. Es por esto que las retracciones cicatrizantes, las deformidades más severas cuando hay quemaduras faciales, se presentan o están localizadas en esta área. En esta diapositiva podemos observar la musculatura en cara versus esas unidades estético-faciales. Entonces, al analizar estas dos imágenes, podemos observar que a mayor extensión de la quemadura en cara, hay mayor alteración en la movilidad. Si la quemadura compromete dos o más unidades estético-faciales y estas unidades estético-faciales están próximas, va a haber una mayor alteración o una mayor dificultad en la mímica facial y por ende es un riesgo inminente para una retracción cicatrizal. Las quemaduras en zonas de alta movilidad en la cara, más la proximidad de esas unidades estético-faciales y la profundidad de la quemadura, nos traduce o es un componente importante para que tengamos un diagnóstico de alto riesgo tisular y biomecánico que genera en nuestros pacientes con quemaduras faciales esas deformidades severas en cara. También las zonas injertadas, ubicadas en zonas de alta movilidad, o las zonas operatorias en zonas de alta movilidad, esos injertos que cubren o reparan esos tejidos que no lograron recuperarse de una forma voluntaria y que cubren más de una o dos unidades estéticas que estén próximas, que sean de alta movilidad, también expone al paciente a esos riesgos cicatrizales o a esas cicatrices deformantes que pueden alterar de forma funcional importante toda la movilidad en cara. ¿Por qué es necesaria la prevención y manejo de estas secuelas? Entonces, nosotros como rehabilitadores, desde el área de terapia ocupacional, en ese manejo dermatocinético que hemos venido explorando hace algunos años en las quemaduras faciales, nos empezamos a dar cuenta que posterior a esa reparación quirúrgica o a esa etapa aguda de nuestros pacientes, era necesario entrar con esos programas agresivos para la prevención de las deformidades y el manejo de las secuelas de nuestros pacientes. Entonces, venimos a analizar, después de este repaso de las unidades estético-faciales, de toda esta musculatura en la cara, de todos esos componentes que me pueden exponer al paciente a un riesgo alto de deformidad, cuáles son las zonas más susceptibles a estas secuelas. Entonces, observamos que los párpados son una de esas zonas más susceptibles a deformidad. Tenemos que tener en cuenta que los párpados cumplen unas funciones muy importantes, protegen el globo ocular, distribuyen la lágrima por toda la superficie ocular. Cualquier cambio en la estática, ¿sí?, o en la posición de los párpados o en la dinámica, el movimiento de los párpados, puede alterar esa distribución y ese drenaje ocasionando lagrimeo. Cuando el paciente está en su actividad de sueño y no hay ese cierre palpebral,
puede ocurrir lesión a futuro de la córnea que después nos puede llevar a compromisos visuales o limitaciones visuales importantes. Las causas más frecuentes que provocan estas insuficiencias palpebrales o las anomalías en las cicatrices, lo que provocan en los párpados son dos condiciones. El entropión, que es la rotación del párpado hacia el margen interno del ojo, o el ectropión, que es la rotación externa del párpado y que permite ver la esclera y que pierde ese margen, donde se pierde ese margen palpebral, tanto en el entropión como en el ectropión, ocasionando obviamente la limitación para el cierre de los ojos. A nivel de la boca, a nivel de la nariz, observamos que la nariz tiene varias funciones, tiene una función respiratoria, una función defensiva, una función fonatoria y una función olfatoria. La función respiratoria, pues es el órgano respiratorio por excelencia. Aquí se filtra, se calienta el aire y se humedece antes de que haga su ingreso o antes de que entre a los pulmones. Tiene una función defensiva, los pelos de la nariz son como esa primer barrera mecánica que nos protege de la polución o de ese medio ambiente externo. Entonces evita ese paso de partículas grandes hacia nuestro sistema respiratorio. Y lo mismo también nos permite identificar de forma temprana olores que nos puedan poner en alerta hacia alguna situación de peligro, hacia el humo, hacia químicos, gas, ese tipo de situaciones. Tiene una función fonatoria actuando como resonador y modificador del sonido de la voz. Esto quiere decir que contribuye a la elaboración o a la identificación de ese timbre de voz que tenemos cada uno de los seres humanos. Tiene una función olfatoria, entonces participa como ese mecanismo de defensa, como les venía explicando, que me pone alerta ante algunos olores que me pueden dictaminar que hay peligro en el medio ambiente, y también en las relaciones sociales, en las relaciones o en la vida sexual del individuo. Y por último, esta alteración también permite el diagnóstico de enfermedades nasales y del sistema nervioso central. Entonces vemos que no solamente es esa parte estética, como estamos observando en la fotografía de esta diapositiva, que implica las quemaduras faciales cuando comprometen la nariz, sino toda esta parte funcional de este segmento corporal. A nivel de la boca tenemos el por qué debemos prevenir y manejar las secuelas, pues porque la boca tiene funciones digestivas, también de respiración, tiene funciones sensoriales y sensitivas de protección, tiene funciones estéticas, nuestra sonrisa y dientes forman parte de esa apariencia física y influyen notablemente en la autoestima. Entonces, los cambios de expresión o de mímica facial están muy dictaminados, muy guiados también por los movimientos a nivel de la boca. En la comunicación, pues además de hablar, se realizan gestos, ademanes, o se crean formas de comunicación a través de este órgano. Aspiramos aire también, y cuando aspiramos aire, este aire pasa por la boca, llega hasta nuestra laringe, y esta es la encargada de generar el sonido de vibración. Y por supuesto, pues con la boca sonreímos, que es una de las mayores expresiones de mímica facial. Anatómicamente, el párpado inferior tiene su límite en ese borde orbitario, pero funcionalmente llega hasta el labio superior. Entonces, todas aquellas lesiones que comprometan todo ese segmento o ese recorrido de esa musculatura, pues nos va a afectar directamente en la estabilidad del margen palpebral, como pueden observar en la fotografía del lado derecho, en la superior, evidenciando ese ectropión que está haciendo el paciente, alterando el margen del borde palpebral, por toda esa unión cicatrizal o esa tracción cicatrizal que está haciendo en este momento este paciente. El uso de vendaje neuromuscular en las quemaduras faciales consiste como tal entonces en un esparadrapo elástico que se adhiere a la piel, se pega a la piel. Es utilizado en rehabilitación en procesos dolorosos, inflamatorios, en tejidos blandos, a través de la estimulación de la piel y de la fascia.
Está indicado en procesos inflamatorios de tejidos blandos, en edema, en fibrosis, y nos ayuda en esa activación o relajación de la musculatura. En el caso específico de las quemaduras, podemos decir que la revisión bibliográfica y el objetivo del uso del vendaje muscular nos dice que esa reparación tisular que se da en una cicatriz, este vendaje nos ayuda en la elongación del tejido, en la presión continua sobre la cicatriz, en fuerzas contrarias a esas bandas cicatrizales, cuando yo tengo comprometidas más de 2 o 3 unidades estéticas, estético-faciales cercas o próximas y que han sido sometidas a procesos quirúrgicos como injertos, como pueden observar en este caso de este paciente, o que han requerido procesos de 15, 20 días o más de reparación del tejido, aún sin necesitar esa reparación quirúrgica. ¿Cuáles son esos principios de aplicación cuando usamos el vendaje neuromuscular en las quemaduras faciales? Tenemos que preparar la piel, debemos tener una piel homogénea, limpia, sana, no puede tener heridas, no puede tener fitenas, ampollas, agrietamientos que puedan generar por la adaptación del vendaje y el hacer al tener un efecto de pegarse por el pegante a la piel, entonces podemos generar más lesión. Entonces hay que preparar esa piel y saber o tener en cuenta una adecuada preparación, una adecuada observación. Hay que recortar las venas, hacer unas medidas previas y unas formas para que los anclajes o las tensiones que yo manejo con este vendaje realmente sean efectivas. Lo que se sugiere y lo que se recomienda es para la aplicación de estos vendajes, los bordes o los bordes del vendaje siempre estén contorneados de manera redonda. Los anclajes o los puntos donde van iniciando la adaptación del vendaje, donde va la postura, son sitios donde no se realiza tensión del vendaje. Hacia la mitad de la zona donde yo cubro ese segmento corporal es donde empiezo a hacer la tensión dependiendo del objetivo que yo vaya a manejar con el kinesiotécnico. Hay que evitar pliegues en la vena para no causar mayores lesiones o mayor dolor en el paciente y que realmente la tensión de la vena elástica sea homogénea, sobre todo en la piel de los pacientes con quemaduras. Hay que friccionar suavemente y sobre todo teniendo en cuenta la característica de la piel de nuestros pacientes con quemaduras, hay que friccionar sobre el vendaje para que por el calor active su pegante y se adhiera mucho mejor para cumplir realmente nuestro objetivo. Se debe retirar con vaselina, con aceite o algún otro método que no sea el retiro brusco que nos puede desfacelar el tejido, nos puede causar lesiones de ese tejido que ha llevado un tiempo prudente también en su recuperación. Entonces podemos, en una mala práctica, podemos retirar un vendaje neuromuscular de una forma brusca y poder o exponer la piel del paciente a un nuevo proceso de cicatrización. Y una indicación muy importante, si observamos que el paciente empieza con alergia, nos refiere que rasca o que esa sensación de prurito posterior a la adaptación del vendaje, observamos ronchas o irritación en la piel, no es un paciente candidato para el uso de esta técnica. Puede ser por dos situaciones. Algunos pacientes hacen alergia a los componentes del kinesiotécnico, otros pacientes todavía su piel está frágil y no está lista para el uso de esta técnica. En cuanto a los resultados del manejo dermatocinético temprano en las quemaduras faciales, el diseño y aplicación de un programa de rehabilitación oportuno para el manejo no quirúrgico de las cicatrices permite que, aunque las secuelas estéticas y funcionales de las quemaduras sean inevitables, el paciente esté expuesto a menores procesos de deformidad y aumenta su expectativa en la participación social. Entonces, cuando yo hago una adecuada valoración de mi paciente en ese proceso ya cicatrizal, cuando han retirado vendajes, cuando ya no estamos en procesos o en posoperatorios quirúrgicos recientes de injertos, de colgajos, que yo ya veo que tengo una piel estable para trabajar, esta es una técnica adecuada por todos los múltiples beneficios que, como pueden observar en esta secuencia fotográfica, se han logrado con este paciente. Este
paciente fue manejado con todo ese plan de tratamiento de rehabilitación que incluye todas las técnicas del manejo no quirúrgico en la cicatriz, más un plan quirúrgico correctivo que nos ayudó a reposicionar los párpados, como ustedes pueden observar, a mejorar esas unidades estéticas del borde del labio superior y que con la ayuda de presoterapia, la ayuda del kinesiotape, para ir controlando esas tracciones cicatrizales, pues observamos un adecuado, un mucho mejor resultado del que podríamos esperar con este paciente. En este caso observamos un paciente con unas quemaduras por químico, por ácido clorhídrico, pasa por todo su proceso de recuperación quirúrgica o de manejo quirúrgico inicial, en donde se injerta y empezamos a observar cómo todas esas bridas cicatrizales o líneas de tensión cicatrizal evidenciadas por el paso en unidades estéticas muy próximas, entonces vemos la frente, vemos los ojos, la mejilla, el mentón, bordes del labio superior. Entonces, al estar tan próxima, ¿cómo empieza a generar esas líneas de tracción que alteran toda esa simetría facial? Y empezamos, cuando ya observamos esa estabilidad de la piel, a hacer el manejo o la corrección cicatrizal de esas líneas cicatrizales con vectores contrarios puestos por la tensión del kinesiotape para empezar a manejar esta condición o esta tendencia a la deformidad, tanto en ojos como nariz como boca. Entonces, en esta fotografía, este paciente requirió también de ese apoyo de corrección quirúrgica, pero al estar expuesto también a este procedimiento quirúrgico, que nuevamente es un proceso de cicatrización, requirió continuar con ese manejo del kinesiotape, de la máscara transparente, de la máscara en tela, los masajes cicatrizales, toda esa aparatología que tenemos como medios físicos, láser, ultrasonido, y todas esas recomendaciones terapéuticas que hace también el paciente en la casa para mantener la movilidad, para mantener la activación de esa musculatura y obviamente ir devolviendo de forma progresiva esa elasticidad o esas condiciones tisulares para que genere una simetría facial correcta. Entonces aquí observamos que con ese paciente inicialmente, entonces aplicamos la terapia compresiva rígida, complementamos con el uso del kinesiotape. El kinesiotape, como las personas que, o nosotros los rehabilitadores que sabemos de las múltiples aplicaciones, de las formas de aplicación para trabajar esos vectores de fuerza en la cicatrización de los pacientes quemados, entonces trabajamos o evaluamos cuáles son los vectores que presenta de tracción nuestros pacientes y con la aplicación de la técnica del kinesiotape aplicamos fuerzas contrarias para mantener la elongación del tejido. Entonces, estas son terapias combinadas en donde podemos lograr, este paciente tiene una evolución de 13 meses en ese momento de la fotografía de la quemadura con toda esa... ese manejo no quirúrgico, todas esas estrategias, logramos este resultado adecuado. Obviamente venía también en sus controles de cirugía plástica para ayudarnos con todas sus herramientas a mejorar este resultado estético. Los efectos del kinesiotape en la cicatrización por quemaduras, entonces los podemos resumir en la coloración de la piel, en la densidad de la cicatriz, en la amplitud del movimiento. Recordemos que el principal efecto del kinesiotape es la elasticidad que nos proporciona esta cinta. Produce un efecto físico de tracción en la piel y en la fase superficial, que es donde se aloja el proceso cicatrizal. Y nosotros podemos manejar, o podemos, según la evaluación que estemos haciendo, manejar esa tensión específica. Hablamos, en este caso, del porcentaje que vamos a estirar la cinta. Si vamos a trabajar edema, si vamos a trabajar dolor, si vamos a trabajar la recuperación articular o, en este caso, el estiramiento o la elongación de este tejido cicatrizal. Entonces, ese porcentaje de elongación va a depender de mi objetivo del trabajo que yo estoy haciendo con el paciente. Muy importante educar al paciente que durante la adaptación de estos vendajes neuromusculares puede utilizar la máscara transparente, puede utilizar la licra, puede utilizar láminas de silicona, también puede hacer toda su parte de mímica facial, porque desde que tenga una preparación adecuada para la piel,
desde que yo la tenga limpia, desde que haya quitado excesos de grasa, de crema, de bloqueador, es una cinta que sabemos que nos va a durar entre 5 o 6 días. Lo adecuado es dar la indicación al paciente que asista con nosotros para hacer ese retiro de la cinta, o que él con aceite Johnson o algún emoliente nos pueda aumentar un poco la cinta para que el retiro sea fácil y, como les había explicado, no ocasione esas lesiones en piel. Muchas gracias.